No saques los ojos de la sangre que brota del costado abierto de tu cabeza. No dejes de mirar la oreja que te cuelga, una tira de piel en la maraña de tu pelo. Si no hubieras estado sola, alguien habría escuchado el ruido de tus huesos. Si tus labios no hubieran estado pegados a su paladar, hubieras gritado si no hubieras sentido sus dientes en el cuello. Mira, el perro te espera lamiendo tu charco para que sigan el juego. El juego es un poema de Soledad Castresana. Está en su primer libro publicado, que se llama Carneada. Soledad Castresana nació en Intendente Alvear, vivió en Hilario Lagos, en General Pico, pero hay un detalle en su biografía poética que no es menor y que la hace poeta. Ella hizo la primaria en la escuela de ese pueblo fantasma allá al norte de la provincia, Mariano Miró. Seguramente vieron un documental que habla de este pueblo. Soledad, ahí en esa escuela primaria, conoció a una maestra que era de Hilario Lagos y que la estimuló a escribir desde la experiencia, de ese cuerpo territorio que somos y desde la ruralidad que habitaba Castresana. Carneada, Que Sangre, son dos de sus libros más conocidos, pero fíjense que el Fondo Editorial Pampeano también editó uno de sus escritos, de sus poemarios. ¿Por qué elegí arrancar con esta carneada? Porque este programa, que se llama Bang, Cuentos de Vida o Muerte, bueno, necesita de sangre, de corporalidad y de sufrimiento también. Y de mucha ficción. Soledad Castresana escribe casi como si hiciera teatro. Pero me voy de la carneada a una cosecha en el capítulo de hoy. ¿A cuál cosecha? A Cosecha Roja. La novela fundacional del hard boiled, de la serie negra, de eso que cambió el estilo de escribir la ficción del género policial. Yo, viste, tanto para profundizar, no sé. Así que me dije, tengo veneno, tengo cobre y el vil metal, y quiero que un detective me explique qué tiene que ver Cosecha Roja con estos dos objetos, el veneno y el cobre. Lo llamamos a Damián Repetto, nuestro detective literario, para que, bueno, nos determine el misterio. Ya está Damián Repetto, el detective literario al que convocamos para que nos saque de este entuerto, nos diga por qué vamos a hablar hoy de Cosecha Roja. En realidad yo te digo por qué vamos a hablar, porque a mí se me dio la regalada gana. Pero, Damián Repetto, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Bueno, muy bonito sombrero, ha cambiado el atuendo para hoy. No me queda tan bien, pero es un homenaje al autor que nos compete, que es Dashiell Hammett. Exactamente, Dashiell Hammett es quien inaugura este subgénero del género policial, que es el policial negro. ¿Y quién fue Dashiell Hammett? Como dijiste vos, Cintia, Dashiell Hammett fue el inventor del género negro. Pero en su vida, él fue un detective. En la vida real, él ofició de detective. Entre 1915 y 1922 trabajó para la agencia Pinkerton, que es históricamente la primera agencia de detectives que se creó, al menos en Occidente. Y en un principio, dicen los especialistas, más que dedicarse a las tareas detectivescas, se dedicaban a infiltrar grupos de trabajadores y romper huelgas. Un tema que está tematizado, valga la aliteración, en Cosecha Roja. Él trabajó de 1915 a 1922 en la Pinkerton y cuando deja la agencia comienza a escribir cuentos policiales porque tenía que ganarse la vida de algún modo y empieza a publicarlos en una revista especializada en los que se llamaban pulps, ¿no? Recordarás Pulp Fiction, ¿no? de Quentin Tarantino, que se llama Black Mask. ¿Por qué se llamaban pulps las revistas? Porque estaban hechos con papel de pulpa. Era el desecho que quedaba del papel después que operaron todos los procesos industriales. Con el papel más barato que podía existir,
se imprimían los cuentos policiales. Porque se consideraba además que era la novela descartable, la novela policial, la del populacho. Exacto. Ese era el sentido, Sí, un papel barato. Sí, la novela policial era lo que se llama un emergente de la cultura de masas. Masas por masivo, era muy popular, pero también era extremadamente masivo, se vendían por centenares de miles, los consumidores eran principalmente trabajadores. Y hablando de eso, es también importante señalar en relación con los trabajadores que Hammett fue un ferviente antifascista y también un militante del Partido Comunista. En 1937 se afilió al Partido Comunista estadounidense y desde ese momento comenzó una persecución sobre su vida y sobre su obra, al punto tal de que estuvo preso en 1951 por negarse a delatar a sus compañeros. Tuvo 6 meses preso y salió de esa experiencia totalmente cambiado. Tanto es así que prácticamente no volvió a escribir. A Hammett lo conocimos, o al menos algunas de nosotras lo conocimos antes por el cine que por la literatura, porque El Halcón Maltés es mucho más masivo que Cosecha Roja, por la película. Sí, la película en 1941, John Huston, es la que de alguna manera lo ubicó en el centro de la escena literaria a Hammett, justamente por la masividad de esa película, que estaba protagonizada por Humphrey Bogart en el papel de Sam Spade. Con los pantalones hasta acá, Humphrey Bogart. Y un sombrero como este. Un sombrero como ese. Que le quedaba mucho mejor. Y hablaba así. Sí. Pero bueno, esa novela, que es quizá la más importante, lo es sobre todo a mi juicio por el cine. Cosecha Roja, que desde mi perspectiva es mucho más interesante en términos literarios, no ha tenido la suerte de que hicieran una película, entonces no fue tan masiva. Es cierto que al final de este programa vamos a hablar profundamente sobre el libro luego de que vos contés la trama, pero bueno, ¿esta novela es más forma que contenido o más contenido que forma? Epa. Difícil. Voy a inventar una respuesta, y es que en toda buena obra forma y contenido son indisociables. ¿Qué tiene que ver este venenito, este cosito, ¡ay! Para matar a alguien me lleva 3 años para abrirlo. Esta poción, mira cómo cae, con Cosecha Roja. Si bien el veneno es un recurso típico del policial de enigma, en verdad el protagonista de esta novela, Cosecha Roja, va a una ciudad envenenada y que envenena a todos los que la pisan. Quédate ahí porque en el próximo bloque Damián Repetto te cuenta todo sobre Poisonville, donde hubo tiros, líos y Colla Golda. Cosecha Roja fue publicada por primera vez en 1929. Narra la historia, las aventuras del anónimo agente de la Continental, una agencia de detectives de San Francisco, quien llega a la ciudad de Personville, pueblo minero de unos 40.000 habitantes, a quien los lugareños llaman Poisonville, ciudad veneno, y que es dominada por Elihu Wilson. Elihu Wilson es el magnate dueño de la mina de cobre y a su vez también el propietario de los 2 diarios del lugar, el Morning Herald y el Evening Herald, es decir, el Heraldo de la mañana y el Heraldo de la tarde. El agente había llegado a Personville contratado por Donald Wilson, el hijo de Elihu Wilson, quien a su vez dirige los 2 diarios. Lo primero que hace al llegar a la ciudad es dirigirse hacia la mansión de su cliente. Él no está, dialoga un rato con su esposa, quien de repente recibe un llamado telefónico, ¿no? Mientras habla por teléfono, la mujer le dice que espere si quiere, pero ella sale desesperada. La mujer no vuelve, tampoco vamos a ver nunca su nombre, simplemente la vamos a conocer como la señora Wilson. Y entonces, como ella no vuelve, el agente de la Continental decide irse hacia el centro del pueblo. Ahí ve un gran tumulto, se acerca y descubre que su cliente, Donald Wilson, fue asesinado a balazos en plena calle.
Entre el gentío conoce a Bill Quint, quien es un sindicalista minero. Se van a tomar unos tragos y en ese interín Bill Quint le cuenta la verdadera historia de Poisonville, cómo se convirtió Personville en la ciudad veneno. Resulta que unos años antes, Elihu Wilson tuvo que enfrentar una gran huelga minera. Entonces decidió contratar una banda de gángsters, rompehuelgas, para que maltrataran a los obreros. La huelga se rompió, pero los gángsters se apoderaron del lugar. Con esos datos, el agente de la Continental vuelve a la mansión de Donald Wilson para tratar de conocer un poco más a su cliente. La mujer lo maltrata un poco, pero él ve que tiene en el zapato una mancha de sangre. Ese dato, sumado al hecho de que Bill Quint le dijo que la mujer tenía una suerte de amorío con Max Thaler, el magnate mafioso del juego de la ciudad, lo lleva a pensar que la mujer puede haber estado implicada en el asesinato del marido. Con esa información se va a ver al viejo Elihu Wilson. Comienzan a dialogar y en una discusión el agente acusa al propio Elihu Wilson de haber instigado el crimen de su hijo. Se insultan, insulto va, insulto viene, pero el viejo decide contratarlo para que se encargue de limpiar la ciudad de gángsters. Poco después se va a arrepentir de esa decisión. Pasan las horas y él conoce a Dinah Grant. Dinah Grant es una hermosa y seductora mujer, una femme fatale, que ha sido amante de Donald Wilson, pero a su vez le confiesa al agente de la Continental que le ha entregado a Wilson una serie de documentos que comprometen los negocios de los mafiosos, porque en rigor lo que quería hacer Wilson era, desde las páginas del diario, limpiar la ciudad, desenvenenarla, digamos, ¿no? Se instala la idea de que el crimen de Donald Wilson es un crimen con intereses políticos y económicos oscuros detrás. Sin embargo, lo que descubrimos muy poco tiempo después es que a Donald Wilson no lo asesinó ningún mafioso, sino que lo asesinó un empleado bancario que era amante de Dinah Grant, ex amante en verdad, y que por celos lo mató porque quería a Dinah Grant. ¿Pero por qué cuento esto? ¿Por qué les digo quién es el asesino? Porque en la novela negra el enigma pasa a un segundo plano. No importa tanto el enigma, lo que importa es la violencia. Con estos datos el agente de la Continental podría decidir irse de la ciudad, pero no, ya está envenenado. El clima de la ciudad se ha apoderado de sí, su sangre está envenenada en Poisonville y entonces decide llevar adelante un plan, y es hacer que los mafiosos se enfrenten entre sí, que las bandas se acribillen entre ellas. Este es el plan, llevar y traer como un chisme entre las distintas bandas para hacer que se enfrenten. Pero ¿cuáles son esas bandas? Los mafiosos son cuatro jefes. Noonan, el jefe de la policía, el mafioso mayor. Max Thaler, de quien ya hablamos, el magnate del juego. Pete, el finlandés, que es el traficante de alcohol. Y por último, Luchard, que es el ladrón, el que compra y vende objetos robados. Se empieza a llevar adelante el plan del detective de la Continental. Le hace creer a Noonan, al jefe de policía, que Max Thaler mató a su hermano. Empieza el primer baño de sangre. Pero no solo eso, sino que Reno Starkey, el segundo de Luchard, mata a Luchard para convertirse a su vez en jefe. Entonces la ciudad queda sumida en una balacera perpetua, en una verdadera cosecha de sangre. Y acá me detengo para que sean ustedes mismos quienes continúen la lectura y vean cómo termina esta obra. Pero lo importante es que la gente de la Continental ya no va a buscar simplemente justicia, sino que está decidido a la aniquilación total.
También te escuchaba, obviamente, en el relato de la trama de Cosecha Roja y, por supuesto, me interesa que describamos a este detective que es muy distinto al detective que trabajamos en la novela de Poe y además es anónimo. Contame un poco qué es lo que busca Hammett con esto. El anonimato no sé por qué lo eligió. El detective de la Continental aparece en 28 cuentos y en 2 novelas. En Cosecha Roja y en la siguiente, se llama La Maldición de los Dane. Y es, como dijiste vos, muy distinto al Auguste Dupin de Poe. Por empezar, es un empleado de una empresa. Pero también físicamente lo es. Es más bien petizo y retacón, medio gordito. Es un borrachín un tanto irredento. Y las investigaciones, la vida en Poisonville o en Personville, él la lleva adelante en las calles. No se pone a pensar. Es a las piñas, en el acto de moverse en la ciudad, donde él descubre las verdades que va descubriendo o las mentiras que va develando. Justamente Dupin es la observación y la deducción y el no compromiso en todo caso con la escena y este detective al contrario se mueve entre el problema. ¿Cuándo? Y por eso justamente va notando a lo largo de la lectura de los capítulos que se va envenenando en esa ciudad. ¿Cuándo es que se envenena? Y en todo caso, contame o contanos, si Hammett nos ofrece algún antídoto para el detective. Yo creo que no hay un momento preciso en la novela en el que él se envenene. Yo creo que desde el comienzo, está narrada en primera persona la novela, ¿no? Y el personaje, el agente de la Continental, desde las primeras páginas siente el ambiente enrarecido de esa ciudad. Pero a medida que se van develando los secretos, a medida que va descubriendo el poder de las bandas de mafiosos, a medida que ve la impunidad con que ocurren los crímenes, los asesinatos, el tráfico, el juego, la prostitución, cómo los grandes empresarios son cómplices de las bandas mafiosas, o son ellos mismos mafiosos, y cómo la policía no solo no persigue a los mafiosos, sino que es una parte importantísima en el reparto del juego. Entonces yo creo que ese clima es el que a él lo envenena y lo decide ir, como dijimos en el resumen, hasta la aniquilación total. No contamos el final de la novela para que la lean, ¿no? Pero él se aniquila no en términos vitales, sino en términos morales. Hay algo más digamos, que una cree que Hammett quiere contar, pero no cuenta, ¿no? El poder en Poisonville está ligado a el control de los medios de comunicación y la minería. Bueno, la realidad nuestra no escapa tanto a eso, ¿verdad? Y la minería. Y sin embargo, ese control no alcanza para evitar el baño de sangre porque, esto lo digo yo, ahora vos me vas a decir, quien lleva adelante, el magnate minero, también dueño de los diarios, lleva adelante algo que él cree que es una solución, ¿no? Esta contratación de las bandas criminales para apagar una huelga. Pero sin embargo, eso que él cree que es una solución se le vuelve un problema. Sí, A él y a la sociedad. En principio, yo diría que en lugar de contratar gángsters para que maten a palos a los trabajadores, lo que debería haber hecho Elihu Wilson es pagarle un salario digno y de esa manera se hubieran evitado muchos problemas. Pero hay que entender también que el clima en el que está inmerso Cosecha Roja es el de la ley seca. Entre 1920 y 1933, después de la guerra, hubo una ola puritana que atravesó Estados Unidos y que tuvo como su máxima manifestación en la prohibición del consumo, venta y tráfico de alcohol. Y eso, lejos, digamos, de limpiar de malas costumbres la sociedad, lo que hizo fue propiciar el desarrollo de las bandas criminales, que tenían ya un objeto preciso en el entorno al cual organizarse, que era el tráfico de alcohol. Es complejísima la historia de la ley seca, pero todos los especialistas, tanto los especialistas en literatura policial como sociólogos y también historiadores, ubican la prohibición del alcohol como el momento en que las bandas criminales comienzan a crecer
hasta ser las mafias que son hoy. Yo te decía que creo que lo que justamente quiere contar Hammett es que el drama es el capitalismo. Exacto. Hay una Que la violencia es el capitalismo. Hay una cuestión que tiene que ver en Hammett, por eso él se afilió al Partido Comunista, pero más allá de lo que pasa en su vida personal, toda la serie negra y todas las novelas de Hammett principalmente, a través de un lenguaje que es muy violento, es tan violento y tan dinámico que puede verse aún cuando leemos traducciones. Nosotros leemos traducciones y se siente en el texto la violencia del lenguaje, y hay algo que tiene que ver con esto que decís vos del capitalismo, que es todo en nuestra vida social desde que se desarrolló el capitalismo gira en torno del dinero. Y el problema del dinero es que hay algunos que tienen mucho, otros que tienen muy poco, la mayoría que tienen muy poco, y esos que tienen mucho quieren cada vez más. Y la única manera de conseguir más dinero es sacándole a aquellos que tienen muy poco. O sea, la explotación es irrefrenable, lo vemos. Y eso está en el libro. Y lo vemos en la actualidad. Cualquier empresario que hoy está cerrando empresas no lo hace fruto de la crisis, lo hace porque quiere maximizar ganancias. También repito, analista político, además de detective literario. Voy a meterme un cachitito y vamos a tener que ir cerrando para dejarle un poquito de curiosidad a nuestra fiel audiencia. Y el lenguaje, justamente vos decís, se entiende la violencia a través de las palabras que elige. También leía, no me acuerdo a quién, que decían, bueno, Hammett hizo hablar a los personajes como hablan las personas. Hay una voluntad manifiesta de Hammett, tenía muy buen oído, en representar el argot callejero. O sea, eso, es algo que no podemos ver en las traducciones. Bueno, hay algo, ¿no? En ese oído fino, capaz de escuchar las voces. De hecho, yo he tratado de leerlo en inglés y es muy complejo porque es un habla callejera muy, muy dinámica, un argot que para nosotros ya es un argot de época, pero no deja de ser un argot. Entonces es totalmente dinámico, son dinámicos los juegos de palabras, los insultos, las maneras de designar los objetos, y eso le da una vida, una vivacidad que, repito, se puede verificar aún leyendo traducciones. Si uno lee una traducción de un cuento de Poe y uno lee una traducción de una novela de Hammett o de un cuento de Hammett, lo que siente ahí es la pulcritud del relato en Poe, el relato aséptico, y en Hammett están todo el tiempo los charcos de sangre con perros dando vuelta, y los lectores y los personajes no pueden evitar mancharse. Entonces no le erré cuando, leyendo a Soledad Castresana, me fui a Dashiell Hammett. No le erraste. No le erré. Vos tampoco le errés. Vos ponete a leer, que para eso estamos haciendo este ratito de la televisión pública, que es que te encuentres con la literatura, con el libro, con lo analógico. Por supuesto que si vas a las bibliotecas populares de tu pueblo, a las bibliotecas populares de tu barrio, este libro lo tenés que encontrar, porque un clásico, un bestseller, así que imposible que digas que no lo encontraste, incluso en las cajitas de baratas. Ahí lo conseguí yo. Ahí lo conseguiste vos por seguramente 2 pesos en el año 74, mira, ahí lo acabo de ver. Escúchame, ¿le decimos a la gente que nos espere en el próximo capítulo? Decile vos que lo decís mejor. Yo le digo, todo lo tengo que hacer yo. En el próximo capítulo, este señor te va a explicar qué es el policial de enigma y qué es el hard boiled, para que no te quedes clueco. Ah, me trajiste regalito otra vez, el pajarito.